Ingeniero Castillo, muchas gracias. Muchas gracias a IGS en Perú por la organización y por esta invitación. Dice que es parte de la organización poner en redes sociales y lo han hecho espectacularmente bien. Y agradezco a todos los presentes por su tiempo y por la atención que van a brindar a mi presentación. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Por favor, me confirman cuando la estén viendo. Ya está. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Vale. Bien. El día de hoy nos vamos a ocupar de una línea de anclajes a suelo que es instalado simplemente por percusión. Y vamos a contarles un poco sobre la remediación de taludes, el control de erosión y estabilizaciones que se han hecho estos últimos 6 años en nuestra región, siendo una de las más importantes a nivel mundial en el desarrollo de estos proyectos. Bien, entonces vamos a ver qué son los anclajes PDA, cómo se instalan, cómo funcionan, su uso con geomantos y mallas, que se usa justamente para estas aplicaciones de las que vamos a hablar el día de hoy, las obras ejecutadas, un sistema de drenaje Platidrain que lo usamos para drenajes horizontales, los beneficios y campos de implementación. Bien, entonces, ¿qué es un anclaje PDA por sus siglas en inglés Percussion Driven Earth Anchor? Entonces, es un dispositivo muy simple, versátil, moderno, que se puede instalar muy fácilmente en condiciones inclusive complicadas en la mayor cantidad de tipos de suelos que tenemos nosotros a nivel de Latinoamérica y sobre todo en la región andina, que nos cuesta mucho trabajo mantener y construir por la presencia de montañas y valles. Y se lo hace, la instalación se lo hace con equipo portátil convencional o con pequeños equipos que tengamos en obra. Es fácil de tensionar, lo podemos llevar hasta una carga exacta y cumple su función de inmediato. Es un sistema completamente seco que tiene muy bajo impacto ambiental. Entonces, veamos cómo se instala. Digamos que tenemos un talud. Todas estas animaciones las pueden encontrar ustedes en YouTube. Es un talud que tiene una cárcava, debe ser remediado. Tenemos que recubrirle con algún tipo de material, lo vamos a ir desarrollando de a poco. Y tenemos simplemente un martillo percutor, puede ser eléctrico, neumático, hidráulico. Tenemos una barra de instalación que vamos a insertar acá. Y tenemos un equipo para tensar el anclaje. Llevamos el anclaje por percusión hasta donde la instalación nos diga con un diseño previo. Miren la cabeza del anclaje, cómo se comporta el momento en que nosotros tensionamos de su tendón, ya sea esto un cable tendón, como en este caso, o una varilla roscada que vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El anclaje ha hecho, por su compactación, un suelo frente a él que está compactado y nos da una capacidad de carga. Este cono nos da una capacidad de carga que la vamos a utilizar a lo largo de todo el talud en la zona y bien distribuido a 3 bolillos, como nosotros lo llamamos. Bien, si tenemos anclajes un poco más grandes, tendremos que utilizar el brazo de una retroexcavadora para su hincado y también el mismo brazo de la retroexcavadora puede recuperar nuestras varillas de instalación y luego mediante el cilindro hidráulico con una bomba manual, pues tensamos el cable y tenemos el giro del anclaje dentro del suelo hasta ponerse en posición de trabajo. Miren ustedes cómo hemos trabajado aquí con un cord drill. Nosotros le llamamos un cord drill, me parece que en México se lo llama mosquito y supongo que tendremos otros nombres a lo largo de toda América Latina. Pero no es otra cosa que una riel con un chasis montado sobre un par de ruedas y con un rotopercutor, en este caso neumático. Miren ustedes la manguera de aire que está llevando hasta nuestra fuente de aire. Y este
aquí tenemos el anclaje que va a ser puesto en el suelo. Y este cumple la labor de la percusión y también la recuperación de las bases. Bien, entonces, ¿qué sucede en el suelo? Como habíamos visto en el video anteriormente, nosotros llevamos el anclaje hasta su posición que nos diera un diseño, pueden ser 2, 3 metros, 6, 9, 12 metros de profundidad. Luego tensamos de él, comienza la compactación por encima de la cara del anclaje, llegando a formar un cono de resistencia en el suelo que nos va a dar la capacidad de carga que vamos a lograr con este anclaje. Claro, si es que fallamos la capacidad de carga, sea por el fallo de capacidad de carga del suelo mismo o porque se rompe el tendón del anclaje, pues llegaremos a un fallo completo de la capacidad de carga. Esto lo realizamos nosotros cuando estamos haciendo investigaciones de campo de los suelos. No tenemos muy buenos estudios y queremos saber con qué suelos estamos lidiando. Podemos llegar al sitio y hacer pruebas de este tipo. Bien. ¿Cuáles son las variables que generalmente encontramos nosotros en las obras cuando estamos trabajando con anclajes tradicionales o anclajes grauteados? Tenemos la fuerza de corte del suelo, el suelo para la lechada o el grout, tenemos que lograr una resistencia al corte. La barra que va a estar inmersa en la lechada tiene que tener su resistencia al corte. La fuerza misma de la lechada y su reproducibilidad, es decir, que en cada uno de los anclajes nosotros tengamos la misma mezcla de lechada o de grout. La longitud, el diámetro del enlace, nuevamente su reproducibilidad, la fuerza de la barra, la fuerza de la tensión y la corrosión. Tenemos, aparte de eso, bueno, la calidad de la instalación misma, ¿no? En los anclajes instalados por percusión en suelos, dependemos de la capacidad de carga del suelo, el tamaño del anclaje, la fuerza del tendón o la barra y la corrosión. Son muchas menos variables que nosotros tenemos que controlar para lograr éxito en nuestras obras. Bien, hablamos que podemos instalar nuestros anclajes en diferentes tipos de suelos, pero ¿cómo saber de antemano para ayudar a un diseñador qué capacidad de carga vamos a lograr en cada uno de los tipos de suelo? Entonces nos basamos para los suelos granulares o no cohesivos, que son suelos arenosos, por ejemplo, nos basamos en una ecuación simplificada de la capacidad de carga según Terzaghi. En este momento no quiero llegar con ustedes muy profundo al tema de diseño o de cálculo. Estamos en capacidad de ayudarlos posteriormente, inclusive con opciones de otro tipo de estudios. Podemos darles inclusive una propuesta de diseño o ayudarles a los diseñadores a que hagan sus propios cálculos. Pero en principio, siempre pensemos que nos vamos según Terzaghi, con su ecuación simplificada para los suelos granulares no cohesivos. Y en cambio, en los suelos cohesivos nos vamos a ir con la formulación de Skempton. ¿Verdad? Son suelos arcillosos que generalmente tienen una cantidad importante de agua incluida. Bueno, vamos entonces ahora sí a ver qué componentes tenemos en un anclaje. Hace un momento cuando vimos el primer video, vimos anclajes que están conectados a un cable. Estos cables generalmente son de acero inoxidable. Básicamente tenemos que lidiar siempre con una corrosión y si necesitamos dar garantías de 20, 50, 100, 120 años, pues tenemos que lidiar con los mejores materiales. ¿Será entonces necesario utilizar acero inoxidable o barras roscadas que nos den una tensión considerando su corrosión? La cabeza del anclaje, estas partes que estoy dibujando yo con mi cursor, estas serán siempre las cabezas de anclajes. Depende del tamaño del anclaje, de la corrosión con la que nos vamos a topar en los suelos, la dureza del suelo, pues entonces estaremos hablando de aluminios tratados en caliente, hierros fundidos, galvanizados e inclusive hierros con grafito esferoidal, que serán para lidiar con suelos mucho más duros. Bien, el plato de carga que va a transmitir la capacidad de carga del anclaje mismo hacia el recubrimiento del talud, pues puede ser plástico o metálico. Y la cuña de aseguramiento puede ser una cuña de acero inoxidable o
una tuerca que irá por encima del plato. Bien, ¿de qué se trata entonces cuando nosotros queremos trabajar a nivel de taludes? Siempre se tratará de ganarle la carrera al agua. Y ustedes ven en la parte izquierda de la pantalla el tratamiento con un manto de control de erosión versus un talud que está desnudo y está expuesto a las inclemencias del tiempo. Si hablamos de erosión, podemos tener la erosión por el viento, la erosión por la lluvia, la erosión por arrastre de agua, principalmente estas tres con las que tendremos siempre que estar lidiando. Por esto es importante incluir en los diseños de carreteras y de construcción en general siempre un tratamiento de control de erosión. Bueno, entonces nuestros anclajes PDA, de los que estamos hablando esta noche, podemos utilizarlos en conjunción siempre con un manto de control de erosión, como el que estamos viendo, un TRM, y una geomalla, por ejemplo. El tema de la geomalla sobre un TRM es muy importante, porque el TRM en sí no tiene una capacidad de carga suficiente o una capacidad a la tensión para recibirla. Por eso es indispensable que nosotros tengamos estamos hablando de 20, de 30, de 40 kilonewtons. Siempre será importante mirar que revegetemos la superficie cuanto antes en el caso de que nuestra geomalla no esté diseñada para soportar rayos UV e inclemencias del tiempo. Si nosotros necesitamos asegurar 20, 30 años, pues tendremos que siempre mirar este tema. Tenemos que elegir el recubrimiento adecuado para cada uno de nuestros proyectos. En caso de que nos encontremos con una necesidad de resistencia a la tensión mucho mayor de la que nos puede dar una geomalla, pues podemos irnos a mallas metálicas, como en el caso de una malla triple torsión que nosotros llamamos aquí en el Ecuador. Sé que en otras partes se la llama una malla de doble torsión. Aquí será necesario trabajar con platos metálicos y podemos ir a la profundidad que nos dé el diseño con un anclaje a 1 metro, a 2 metros, a 3, a 4, a 5 metros. En este caso se eligió un manto de control de erosión TRM simple más una malla metálica. Si necesitamos dar mayor garantía, lógicamente evaluaremos primero la durabilidad de un manto. En este caso el manto es un HPTRM, un High Performance Surge Protection, que nos da una durabilidad ya mayor a un TRM de primera generación. Ya estamos hablando de mantos de segunda y de tercera generación, que nos permiten hablar de garantías de 25, 50, 75 años, dependiendo de las necesidades. Y altas resistencias a la tensión del mismo manto, más esta malla metálica triple torsión. Bueno, veamos entonces muy rápidamente, simplemente para tener en la retina todas las cosas que nosotros podemos hacer. Si hablamos de taludes, de control de erosión, control de deslizamientos superficiales o en la siguiente fase que haremos con estabilización de taludes. Miren ustedes este talud muy deteriorado con muchísimas cárcavas de una arcilla expansiva muy compleja, complicada. Al momento de instalar se vuelve difícil porque es una arcilla dura, pero se intemperiza muy rápidamente y pierde toda su superficie, ¿verdad? Entonces se ha recubierto con un manto de control de erosión, un HPTRM de alta durabilidad, más los anclajes a 1 metro de profundidad. Luego de un tratamiento de cárcavas, siempre será necesario trabajar el talud, peinarle y rellenar las oquedades. Acá tenemos otra instalación, 3.500 metros cuadrados instalados en cuestión de un mes. Fíjense ustedes, esto es en el oriente ecuatoriano, ya tenemos suelos arcillosos, otro tipo de suelos. Sin embargo, aquí abajo, en las faldas del talud, habían suelos mucho más duros que hicieron una complicación al momento de la instalación, sobre todo de los drenajes que ustedes ven aquí como cintas blancas, de los que hablaremos más adelante. Fíjense que en este talud se ha recubierto inclusive las cunetas de coronación con el mismo manto.
cosa que nos permitió dar una garantía de durabilidad de este trabajo que estaba simplemente con saquillos de suelo cemento. Acá tenemos la variante de Guayabamba. Esta es una obra también en el Ecuador. Aquí estamos hablando de aproximadamente 300,000 metros cuadrados instalados con anclajes a 2 metros de profundidad. Y como vieron ustedes en la explicación anterior, este es un TRM, es decir, un manto de control de erosión más una malla triple torsión que garantizaba al diseñador una mayor resistencia a la tensión. Y el proyecto más grande a nivel mundial de control de erosión y deslizamientos superficiales se encuentra también aquí en el Ecuador. Es la nueva al aeropuerto de Quito, entrando por la zona norte. El aeropuerto en la parte de atrás de este cerro estaba ya en funcionamiento y al momento de realizar los cortes en estos grandes taludes se encontraron cenizas volcánicas que con los vientos llevaban las cenizas hacia las turbinas de los motores y podían causar daño en los mismos. El constructor nos solicitó un material de rápida instalación y como una solución también a largo plazo. Se instalaron 970,000 metros cuadrados con anclajes de suelo casi en su totalidad. Bien, esto fue un breve recorrido de algunas obras que podemos realizar, pero en este momento vamos a dejar que detalles y de instalación y detalles más importantes en una obra que realizamos hace 3 años exactamente, al sur de Quito, también en el Ecuador, en el sector industrial, es la nueva planta de la Cemento Chimborazo. La Cemento Chimborazo es una planta cementera en el Ecuador con mucho prestigio y de mucha historia, y estaba ampliando su producción con una inversión muy importante y fue haciendo esto etapa por etapa. Nos entregaron los taludes, desgraciadamente ya con casi 2 años de haber sido cortados, y no se pudo realizar la inversión de inmediato, por eso nos encontramos con algunos problemas que a su vez nos permiten dar solución y nos permiten enseñarles a ustedes las soluciones con las que pueden contar. Bien, ustedes vieron en el talud del Country Club de Cuenca la misma problemática, pero aquí tenemos otro tipo de suelo. Acá tenemos tobas, principalmente en la primera etapa de esta obra, principalmente nos encontramos con tobas y con muchísimas cárcavas pequeñas, muchos surcos, cárcavas grandes que tuvieron que ser rellenadas primero con estos saquillos del material de la zona y luego para proteger estos saquillos y proteger de la oración a todos los taludes se recubrió con un HPTRM, un HPTRM que nos permite, junto con los anclajes, dar una larga vida útil a los mismos. Sin embargo, el cliente nos exigió también una solución verde. Fíjense ustedes que este tipo de mantos nos permite la revegetación prácticamente inmediata del mismo. Aquí se sembraron, simplemente se botó semilla de plantas de la zona que nos permitieron ver de inmediato un surgimiento. Luego nos solicitó el cliente que entráramos a una segunda etapa con 10,000 metros cuadrados más, pero con taludes mucho más exigentes, con taludes que no solamente tenían tobas, como vemos nosotros en las bases de los taludes principalmente, sino que teníamos ya ciertas áreas con conglomerados y conglomerados con piedras ya más grandes y de todo tipo. Esto nos traía, lógicamente, el problema de tener que instalar anclajes sobre superficies rocosas y un poco más duras. Por eso fue necesario hacer una perforación previa en este tipo de suelos para luego por percusión instalar los anclajes. Sí, es un proceso más de instalación, pero definitivamente es un proceso muy rápido porque cada anclaje nos tomó instalar no más allá de 5 minutos. En las áreas de tobas, lógicamente,
la instalación es 1 minuto y en estas áreas rocosas de 5 minutos. Fíjense ustedes aquí, la instalación puede ser con equipos muy simples, equipos eléctricos. La gente debe estar con su seguridad, con líneas de vida y trabajan en parejas. ¿Por qué la Cemento Chimborazo o esta industria dio mucha más importancia en el proceso de construcción de las vías a los taludes? Porque en esta zona hay grande erosión por viento y en época de lluvia llueve realmente a cántaros. De tal manera que la erosión por lluvia podía desprender, por pérdida de matriz de suelo, podría desprender rocas de los taludes, impidiendo el paso de volquetas y de todo tránsito que tiene que llegar desde la mina hasta la planta de producción. Y aquí vemos lógicamente la vía que todavía no es asfaltada, sin embargo los taludes están ya trabajados. Veamos el antes y el después de un talud, como les decía, tan mixto, con conglomerados en la parte de arriba y con todas en la parte de abajo. Es exactamente el mismo talud antes de su tratamiento y después de su tratamiento. Bien, pasemos de este momento ya a una instalación muy compleja que no solamente revestía complicaciones a nivel de estabilización de taludes, sino a nivel de exigencia, de calidad y de exigencia en el tema de no poner ni siquiera una gota de aceite en un lugar muy cuidado por su naturaleza misma. Entonces, estamos dentro de una zona montañosa, pero ya llegando a prácticamente el oriente del Ecuador. Y muchas de estas zonas son zonas de parques nacionales. Esto es en Baeza, se terminó en octubre del 2019. Tenemos un talud de 40 metros de altura y 800 metros cuadrados de tratamiento. Vamos a trabajar con anclajes ya no a 6 metros de profundidad como el cliente observó en un inicio, sino que luego nos pidieron que lleguemos hasta 8 metros de profundidad. Miren la complejidad del tema. Tenemos un perfil inicial del terreno que había perdido ya entre 3 o 4 metros y la superficie de deslizamiento que está en color naranja. En la parte de arriba del talud tenemos una línea de un oleoducto que atraviesa una zona muy sensible. Y suelos que se intemperizan muy fácilmente si están carentes de vegetación. Tenemos limos plásticos, suelos residuales, arenas limosas y roca muy alterada. Hasta allí teníamos nosotros que llegar inclusive a una roca moderadamente alterada. Bien, acá vemos otra fotografía para que ustedes vean la importancia del deslizamiento y aquí arriba corre el oleoducto a través de una tubería que teníamos a toda costa que proteger. El cliente hizo, Pluspetrol hizo muy buenos análisis de suelo que cumplieron todas las expectativas tanto del diseñador como nosotros que estuvimos involucrados en la instalación. Acá tenemos suelos arcillosos, arenosos, arena suelta, blanda, granito meteorizado, todos con ángulos de fricción entre 17 y 18 grados. Muy importante el momento de hacer el diseño y el cálculo de la estabilización de este talud. Ese era el único camino para llegar al sitio de la obra. Desde la carretera principal había que caminar 2 horas todos los días, de entrada y de salida. No se podía entrar bajo ningún punto de vista por carretera con grandes equipos. Esa fue la primera solicitud del cliente. Llegar con una metodología de instalación y con anclajes que no necesitaran mucho equipo y que bajo ningún punto de vista contaminara absolutamente nada de su entorno. Acá tenemos el diseño, es por método de dovelas, se analizó y se nos dijo al final, el momento de la instalación, que lleguemos a 8 metros de profundidad y con
una capacidad de carga de 5 toneladas por anclaje. Con un factor de seguridad mayor a 1.3, necesitábamos ese cumplimiento desde un inicio, la inclinación requerida entre 25 y 35 grados, y se hicieron instalaciones en 12 niveles de anclajes y en una cuadrícula de 2x2. Fueron 30 metros de ancho del talud y 27 de altura, es decir, un anclaje cada 4 metros cuadrados. En total terminamos instalando como 230 anclajes. El tipo de anclaje muy diferente al que estábamos viendo para control de erosión. Acá tenemos una cabeza de anclaje mucho más grande, pero unida con este conector a una varilla roscada. El plato, lógicamente, un plato mucho más grande, plato metálico y una rosca que permitían transferir esta capacidad de carga de 5 toneladas hacia la superficie del talud. La única forma de meter los equipos y los materiales de construcción fue a través de un helicóptero pequeño, de tal forma que fue necesario inclusive los equipos dividirlos de 3 y volverlos a montar en obra. Se trabajó una semana solamente para lograr tener absolutamente todos los equipos y los materiales en obra para comenzar. Aquí están instalando nuevamente el motor encima del chasis de los equipos. Bien, ustedes vieron estas fotografías en un inicio cuando dijimos que necesitábamos de equipos rotopercutores mucho más fuertes para una instalación de un anclaje 8 o 9 metros. Nos ayudamos de este core drill, que lo llamamos aquí, que no es otra cosa que una riel sobre un chasis de ruedas, y un rotopercutor con mucha fuerza que trabaja con aire comprimido, es decir, con fuerza neumática. Estamos haciendo aquí la instalación en color verde. Ven ustedes la barra roscada, que es nuestro tendón para un anclaje. En este caso, el anclaje ya está metido dentro del suelo en una primera percusión y luego terminarán de percutar hasta los 8 metros de profundidad. Vemos aquí, como les decía, las varillas ya instaladas, perdón, barras roscadas ya instaladas. Estos son anclajes que están listos para ser tensionados. Recuerden que un anclaje TPA tiene 2 procesos de instalación. Primero, percutar el anclaje y llegar hasta la profundidad de diseño, y luego tensar del tendón, ya sea cable o varillas roscadas, para que el anclaje se dé la vuelta en el suelo y logre su posicionamiento de trabajo y el cono de resistencia del suelo. Y esto lo hacemos a través de un cilindro neumático y con una bomba eléctrica 110 voltios, muy sencillita y muy portable, que nos da la fuerza hidráulica para levantar la varilla roscada a través de este cilindro. El proceso de tensionamiento de anclas es el proceso probablemente más importante dentro de la instalación, ya que tenemos que demostrar al cliente, diseñador o el interventoría o fiscalización dentro del proyecto, que ese momento mismo logramos la capacidad de carga requerida por el diseñador. Ustedes ven en la parte superior derecha de sus pantallas el manómetro que nos está dando en libras fuerza, nos está dando las 5 toneladas de capacidad de carga. Aquí vienen nuevamente los equipos en amarillo de los que estábamos hablando, es decir, la bomba eléctrica hidráulica, ¿verdad? Acá está nuevamente el cilindro. Y en la parte de atrás ustedes ven apenas el core drill haciendo la percusión, la instalación a profundidad de los anclajes. Bien, se tomó la decisión de recubrir, lógicamente, el resto del talud con un HPTRM con muy buena resistencia a la tensión. Estamos hablando entre 50 kilonewtons y 60 kilonewtons de resistencia a la tensión bilateral, que nos permite transmitir la capacidad de carga de los anclajes hacia el talud. Miren ustedes que tenemos los anclajes instalados con sus placas en verde, y tenemos unos anclajes pequeños para garantizar el íntimo contacto entre el manto y la superficie para generar
una revegetación. Recuerden que estamos dentro de un parque nacional en donde queremos que revegete de inmediato y no haya ningún tipo de contaminación. Ustedes ven en la parte alta del talud y también en la parte baja, a pesar de que en esta fotografía no se ve, las cintas blancas que son nuestro sistema de drenaje Platidrain, que utiliza un anclaje de percusión que lleva una cinta, como lo ven ustedes aquí, lleva una cinta drenante hacia la profundidad requerida por el diseñador en donde encontremos presión de poro o agua atrapada en el talud. Entonces, aliviamos la presión de poro del talud mediante estos drenajes. Ya no es necesario instalar un drenaje típico o tradicional horizontal en el cual tenemos que hacer varios procesos para lograr el mismo cometido. En el caso de un drenaje tradicional tenemos que realizar primero una rotación, lograr hasta la profundidad de diseño suficiente espacio para meter un tubo que esté previamente perforado y recubierto con un geosintético para que no se tapone el mismo. Y además que tenemos que estar dando mantenimiento para que el agua siempre fluya hacia afuera en estos drenajes tradicionales. En el caso de nuestros Platidrain, estamos trabajando con estas cintas drenantes que no necesitan mantenimiento, que podemos llegar a instalar a 12, 15 metros de profundidad y que garantizan el mismo drenaje. Veamos un video de la instalación y de cómo trabaja un Platidrain. Aquí está la cabeza del anclaje. En realidad es un anclaje en sacrificio porque su única función es llevar esta cinta drenante hasta la profundidad que se necesite para drenar o sacar el agua del talud. La cinta, lógicamente, tiene que ser suficientemente larga para llevar hasta la profundidad y para sacar el agua por detrás, ¿no? O por detrás un muro de hormigón o por detrás de un hormigón lanzado o concreto lanzado, que también lo llamamos en varios países de Latinoamérica. Aquí vemos entonces trabajando con un percutor, probablemente es un percutor neumático, y está llevando la cinta hacia adentro. Vemos que tenemos que dar una cierta caída a la instalación. Aquí han dejado la cinta drenante bastante larga hacia abajo para que lleve todo el agua drenada hacia ese pequeño canal. Bien, resumiendo un poco los beneficios que tenemos para trabajar con estos anclajes. Es un concepto muy simple de instalar, también de una simpleza muy buena para el momento de diseñar, de calcular. Son productos resistentes a la corrosión, se adaptan a muchos de los requisitos de vida útil. Fíjense que en Europa se están pidiendo 75 y hasta 100 años de vida útil en los proyectos y podemos lograrlo. La instalación rápida y sencilla. Las cargas cuantificables inmediatas nos dan una gran facilidad de demostración de pruebas en obra. Las capacidades de carga o de retención de hasta 200 kilonewtons, ideal para situaciones temporales permanentes. Es una muy buena alternativa a los anclajes tradicionales que necesitan lechada. De tal forma que nosotros no necesitamos un grout, no necesitamos cemento, no necesitamos una mezcladora, no necesitamos una bomba, no ensuciamos, no tenemos un tiempo de curado y no tenemos una contaminación en las obras. De tal forma que estamos hablando de un bajo impacto ambiental. En este caso, entonces, podemos trabajar en áreas especiales de conservación. Bien, visto esto, podemos imaginarnos ya que podemos implementar este tipo de anclajes en muchos más campos de acción. Tenemos un tabla estacado, fíjense ustedes en la parte superior, en el medio de nuestra pantalla, una tabla estaca que está sujeta en la parte superior con una viga y está anclada a forma de taiba
con anclajes PDEA. Puede ser un anclaje de tubería. Estos son cintas sintéticas que no dañan el tubo, y podemos trabajar en áreas en donde tengamos mucha agua y necesitemos un sistema antiflotación de tuberías. Podemos trabajar con soporte de pilotajes, cobertura de vertederos, porque tenemos un efecto de viento que puede levantar la geomembrana. Tenemos anclajes marinos y control de erosión pluvial marino. Y por último, los anclajes de árboles que van siendo hoy por hoy para la arquitectura y diseño de exteriores muy importantes.